Bueno, entonces a raíz de las preguntas de ustedes en el grupo y a raíz de las lecturas que volví a hacer ayer y un poquito los textos bíblicos y la idea para esta clase, mi propuesta es esta, ver un poquito si ustedes pudieron mirar algunos textos y, y ver qué encontraron como modelos. Quizás la consigna no era muy clara, qué quiere decir modelo. Por ejemplo, si encontraron un modelo de llamado a una sola persona o llamado colectivo, si encontraron un modelo de llamado a través de una visión o a través de la voz, o si una persona manifiesta haber sido llamada sin una manifestación que acompañe. ¿Qué encontraron básicamente? Un poquito el propósito de esta semana, que es el ejercicio 5 en el foro, o sea, en el ejercicio 5 al que voy a poner esta semana en el foro, mi esperanza es poder corroborar que ustedes pudieron lograr la meta de esta clase, que es poder identificar distintos modelos de vocación o de llamado. Entonces, eso lo vamos a dejar para la semana, algo muy cortito, pero la propuesta es empezar con ver qué pudieron encontrar ustedes y explicar de nuevo la consigna si hace falta. Después, esta presentación en PowerPoint que sigue. Después entonces tendríamos un tiempito para para preguntas sobre las lecturas, porque ayer quedaron cosas. Si ustedes vieron el grupo de WhatsApp, bueno, no necesito explicarles las preguntas, pero vieron que yo puse, bueno, les contesto rápido, pero hay más preguntas, entonces podemos conversar. Y después un ejercicio de 1 minuto que se llama el minuto fangoso, o un minuto de barro, donde van a tener 1 minuto por reloj para escribir aquello que no es claro de este tema o de esta clase. Entonces a mí me sirve también para ver qué falta, qué no es claro, qué mejorar, etc. Pero 1 minuto por reloj. Y se llama de fangoso porque del barro, del fango, porque es lo oscuro, lo que no se entendía. ¿Está? Entonces, bien, empecemos entonces con, dejo de compartir, total, después vuelvo, así les veo mejor las caras. Entiendo con la semana que tuvieron si no pudieron ver todos los textos, la vida tiene muchas dificultades y tampoco pusimos las lecturas el mes pasado. Nuestra idea con Carolina era ponerlas después que terminen con nuestras 2 semanas para que no se confundan. Es decir, nuestras 2 primeras semanas con una unidad y recién cuando termina esa abrir la siguiente. Pero ahí ustedes, la mayoría tiene otra clase, entonces a lo mejor tienen poco tiempo, a veces se nos pasa hacerlo con más tiempo, entonces entendemos si no lograron mirar muchos textos. Pero también es más interesante si escucho o escuchamos mutuamente qué encontraron que si hablo yo todo el tiempo, por eso este espacio para poder compartir. Ahí tenemos una estudiante más, veo, muy dispuesta a escuchar. Con Sole. Bueno, ¿quién quiere empezar? Buenas. Bueno, ahí pude chusmear un poquito los textos, estaban muy interesantes todos. Y sí, bueno, ahí lo aclaré en el grupo, tal vez me costaba saber un poquito esto de que se refería por modelos o lo que fuera. Entonces me mandé a hacer un poco de estilo libre y determiné varios ejes. Tengo desde la A hasta la K. Son varios, pero tal vez hay mucha redundancia y mucha imprecisión, pero tal vez los más sólidos que vi es esta cuestión que vos nombrás y que pusiste como ejemplo, Mercedes, del llamado colectivo. Después en otro de los textos habla de una cuestión muy clara de los llamados o de la cuestión profética, que es una secuencia, que es aparición de Dios, la misión que tiene para encomendar, ¿no? Después una resistencia por parte de la persona que lo está recibiendo, y después la asistencia de Dios de, no, bueno, te voy a ayudar, ¿no? Y
Bueno, otras cosas que vi también, o mejor dicho, que hablan los textos, es la cuestión del llamado a apartarse. Mm, ¿Qué más? Bueno, sí, bueno, también cierta cuestión de sensación de enemistad o de sentir desfallecer ante Dios, ¿cierto? En Cono, ¿no? Esta cuestión que aparece en algunos, ahí no sé si en Jeremías o en Isaías, porque no llegué a apartarlo por versículo, pero esto que siente desfallecer, o dice, oh, tengo los labios impuros, entonces Dios va y le toca con una ceniza, y dice, bueno. Entonces también sentirlo a Dios como medio, como enemigo o ajeno, o algo debilitante que me está como por destruir, ¿no? En un punto. Así que bueno, esos son algunos de los ejes que vi, y por ahí. Sí. Buenísimo, gracias. Y ahí escribió Rocío que se le corta mucho y no sabe si va a poder seguir. Ah, bueno, lo puso en el grupo, así que ustedes lo ven también. ¿Quién más quiere contar algo de lo que vio? Sí, yo miré un poco con más detenimiento a Moisés y a Juan. En general, leí un poco de todos, pero siempre está el llamado, y un llamado que puede ser repetitivo, pero que nunca uno puede salvarse de eso. Si Dios tiene el propósito de llamar a uno, no se puede resistir. Al llamado surgen las dudas, como en el caso de Moisés, quizás está más fuerte. Hay 5 dudas de él. ¿Quién soy yo para ir ahí, sobre todo por el pasado que él tuvo en Egipto, ¿no? Y ¿qué pasa si no me creen? Soy torpe para hablar. Y después de mucho andar todavía dice, ¿por qué me has enviado? ¿Por qué me haces eso? Y después de las dudas que yo leí en uno de los textos que había que leer, que también eso era importante para que la gente los acepte como, digamos, lo que profetizaban, porque realmente quién eran ellos para pararse de repente delante del pueblo y llamarlos digamos, casi siempre es al arrepentimiento, a cambiar sus vidas, a volver a Dios. Y ellos tienen, todos estos tienen en común que tienen que aprender cómo mira Dios, cómo oye Dios, cómo se manifiesta, cómo es su misericordia. Moisés después se convierte, gracias a todo ese proceso, al gran liberador del pueblo. Ahora en Juan yo vi un llamado muy distinto. El llamado ya en realidad viene al padre, a Zacarías, diciéndole que van a tener un hijo, él y su esposa Elizabeth, o mejor dicho, ella, a pesar de su edad. Y como que desde el nacimiento está claro el rol de Juan. Él siempre tuvo en claro que él iba a ser el anunciador, el precursor de Jesús. O sea, llevó ya desde entrada una vida consagrada a Dios. Su madre pertenecía a una familia se dedicaba al servicio del templo. Y él es el que, digamos, divide bien en luz
todo es cuestión de luz y de tinieblas. Hay una línea muy clara en Juan entre esas dos cosas, ¿no? Y él dice, yo soy la luz del mundo, el que viene a mí no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Eso me parece muy fuerte y yo con 14 años lo elegí como versículo de mi confirmación. Qué lindo, qué lindo. Y, bueno, eso era principalmente. Los otros más o menos siguen la línea como Moisés, Isaías, Jeremías. Algunos tienen visiones más pomposas, algunos, Moisés, la zarza ardiente, Isaías es una visión muy pomposa de Dios en un trono elevado con serafines, pero básicamente siempre es el mismo llamado a anunciar algo, a ser realmente instrumentos de la misión de Dios. Bueno, eso es. Muy bien, Reni, muy bien. ¿Quién quiere seguir? ¿Yo? ¿Sandra? Bueno, yo también hice el análisis así más texto por texto que no en forma general. En el de Éxodo del 3 al 7 puse, hay palabra de Dios que al ver visto la opresión de su pueblo, promete liberarlo y llevarlo a una tierra fértil y espaciosa. Eso sería en Éxodo 3, del 7 al 8. Este llamado es individual para Moisés, Éxodo 3, 4. Aunque luego se suma a su hermano Aarón para que le acompañe, eso era en Éxodo 4, del 14 al 16. Y porque hay resistencia de Moisés para cumplir la misión encomendada. Yo puse 4 ejemplos, 3:11, 4:1, el 10 y el 13. Y hay un signo extraordinario que representa a Dios, que es la zarza que ardía sin consumirse, eso en Éxodo 3, 2 y 3. Y también está el bastón de Dios que usa para realizar los prodigios. Después en el de Jeremías 1 puse, hay palabra de Dios que dice haberlo consagrado como profeta para el pueblo de Dios en Jeremías 1, 4 y 5. Este llamado es individual para Jeremías y hay resistencia por parte de él al principio en Jeremías 1, 6. Y el signo extraordinario podrían ser las visiones que él tiene de Dios. No sé si estará bien como signo las visiones que él tenía. En Isaías 6 puse que también el llamado era individual y que no había resistencia. Eso en Isaías 6, versículo 8. La palabra de Dios es la de embotar el corazón del pueblo, y es el signo extraordinario utilizado, es la brasa que llevan unos serafines, en Isaías 6, del 6 al 7. En el de Juan también, el primer llamado es para Juan el Bautista, en Juan 1, 6 y 3, 28, a ser testigo de la luz. No presenta, yo no le encuentro resistencia a Juan a ese llamado, y el signo extraordinario que usa es el agua para bautizar. Bueno, y luego creo que hay como una serie también en ese capítulo de llamados o de presentaciones, ¿no? de los otros discípulos. Después no sabía si Génesis también había que verlo, porque había que ver con los textos que estaban en el primer texto para leer, y busqué algunos de Génesis. El llamado de Abraham en Génesis 12 para dejar su tierra natal y ser padre de una gran nación. En Génesis 22 el llamado de Isaac a heredar la promesa de Dios a Abraham. Bueno, y hasta ahí me quedé. Lo que sí, después de leer el último texto, el tercero, con esto de la vocación de Moisés, me llamó por ahí un poco la atención que ahí dice como que tiene que haber en la vocación como una resistencia, el no, pero esperá, ¿estás seguro yo? Y como que eso no se lo vi a Juan.
no tiene esa resistencia al llamado y me llamó la atención. Muy bien, muy bien. Bueno, Gabriela. Tengo una pregunta y un comentario para Reni. A mí también me llamó mucho la atención eso de, bueno, Juan en general. Me pasé toda la noche leyendo los textos de Fiorenza nuevos. Y acá estaba buscando que en el texto de En memoria de ella, página, tiene, o sea, a continuación de este texto es de donde ustedes sacaron el pedacito para que el capítulo que teníamos que leer, o sea, de lectura obligatoria, ¿no? ¿Me estás preguntando? Sí. No me acuerdo, porque en realidad la lectura es de selecciones de teología, que es una bueno, yo lo encontré corta, acá. pero entonces no me acuerdo de dónde lo sacas selecciones. Puede ser de ese libro, sí, muy bien puede ser de ese libro. Claro, porque hay una parte que dice la casa, uno de los capítulos dice la casa patriarcal de Dios y la eclesía. ¿Eclesía se dice así o eclesia? Eclesía. Es el Ah, término ok, griego de donde sale claro. iglesia, eclesiástico, todas esas palabras. Bueno, y abajo dice la patriarcalización de la iglesia y del ministerio. Entonces, bueno, ahí estoy buscando la página. Tiene un apartado que en donde habla o sea, le gusta mucho a Juan, y lo toma mucho como el que milita o aboga por el discipulado de iguales o la iglesia de iguales. Entonces hace un apartado exclusivamente para Juan y cómo Juan se expresa en la Biblia. Y hacia el final del capítulo, en la última oración, dice, entre comillas, la luz brilla en las tinieblas de la represión y el olvido patriarcales, y las tinieblas no la vencieron. Y bueno, me lo retomó Reni con lo que dijo, a mí también me pareció maravilloso. Y bueno, quería aprovechar para preguntarle si sabe en qué versículo está, porque acá la autora no lo cita. No sé si Reni tiene el dato. El versículo este que yo nombré, Sí. no, ahora no lo tengo. Bueno, después si lo pueden Después pasar por el yo grupo. hago mientras tanto una búsqueda, les puedo también pasar una dirección, esperen, ahora les paso. Acá hay, a ver, ya les paso. Esta dirección que les voy a pasar acá por el Zoom, después se las puedo poner acá en mensajes, es una página que se llama Bible Gateway. Y ustedes ponen, y ahí ponen en castellano, es de español, y les aparecen varias versiones, la Reina Valera, la que sea. Y ahí del otro lado de la página tienen un buscador, ponen el libro, puede ser que el libro lo tengan que poner en inglés, como Galatians en vez de Gálatas, pero ponen Gal y va a aparecer, no hay tanta dificultad. Y ahí les va a pasar el texto. Entonces, eso es fácil porque de ahí pueden buscar el versículo. Probablemente si ponemos la luz de las tinieblas, tengo que poner en castellano, si pongo en inglés obviamente no me va a salir. Igual si lo escribís en el buscador de Google también te lo tira enseguida con el capítulo y versículo. Sí. 1.5. Después tienen 3.19, la causa de esta condenación está en que habiendo venido la luz al mundo, los seres humanos prefirieron las tinieblas a la luz, pues su conducta era mala. Juan 12:35, bueno, hay varios, dos de Juan, de 12. Jesús le respondió, todavía está la luz entre ustedes, pero no por mucho tiempo. Mientras tienen luz, caminen para que no los sorprendan las tinieblas, porque el que camina en la oscuridad no sabe a dónde se dirige. Y 12:46, yo soy luz y he venido al mundo para que todo el que cree en mí no siga en las tinieblas.
Entonces ahí tienen, si ponen así una palabra o una frase, les va a aportar un montón de versículos. Y si no, como dice Sandra, ponen en el Google el principio de un versículo y les va a aparecer también. Bueno, qué lindo, estamos en Juan entonces hoy un poco. Yo les contaba al principio que esta semana... Sí, Reni. Quería agregar todavía que gracias a Lucas sabemos algo de la vida de los padres, de dónde vino, de su relación con María y Jesús, porque en Juan él empieza así enseguida muy simbólico y no relata de su vida. Efectivamente, efectivamente. Solamente Mateo y Lucas nos cuentan algunas cosas previas al nacimiento, al comienzo del ministerio público de Jesús. Los 4 evangelios empiezan con el bautismo, el llamado en el desierto y el bautismo de Jesús. Pero todo lo previo, quién era Juan, como el llamado a sus padres, digamos, de tener un hijo que iba a ser el precursor, el anuncio a María, la profecía de Ana, una cantidad de cosas aparecen en Lucas, y otras cosas como la manifestación a los pastores, a los magos, aparecen solo en Mateo, por ejemplo. Entonces cada evangelio, siempre decimos que no hay que hacer una ensalada como hacemos para Navidad, que ponemos un poco de cada texto junto para hacer la historia. Hay que leer cada uno por sí, porque teológicamente está armado así, por una razón. Marcos es el primero, cronológicamente, no en nuestras Biblias, cronológicamente, y no tiene nada de infancia o adolescencia, tiene desde el comienzo del ministerio. Evidentemente en algún momento la gente se preguntaba, pero ¿y quién es este? ¿De dónde salió? Bueno, entonces Mateo y Lucas consideraron oportuno incluir diversos datos. Hay que acordarse también que no sabemos todo. Sabemos algo. Debe haber dicho más cosas, debe haber enseñado más, alguna vez a lo mejor se ha portado mal, no lo sabemos, suponemos que no, pero a lo mejor ha hecho renegar bueno, de hecho Lucas sí hizo renegar a sus padres porque se quedó en el templo hablando con los ancianos y los sacerdotes y se estaban volviendo a Galilea, y 3 días después se dieron cuenta que no estaba con ellos, ¿no? Y cuando volvieron a buscarlo, Jesús dice, pero no sabían que estaba acá con los del templo. Bueno, evidentemente algunas preocupaciones les ha dado a lo largo de la vida, sin pecar nunca, dicen nuestros credos, ¿no? En todo igual a nosotros, menos en el pecado. Bueno, entonces Juan nos da una visión de Jesús, del llamado de Juan, y también del llamado a otras personas, otros amigos, amigas, pero tiene otro modelo. Juan tiene otro modelo en casi todo. Así que vamos a irlo viendo un poquito. Bueno, me encanta lo que hicieron, trabajaron muy bien, trabajaron en forma distinta cada uno, cada una, que también está bueno. Eso agrega diversidad, agrega visiones que está bueno tener. ¿Hay alguna pregunta ahora o seguimos? Algunas cosas que ustedes manifestaron las vamos a retomar, porque la idea hoy es ir viendo algunos de los textos, pero si hay algo que quieran preguntar ahora, podemos. No, por lo visto no. Bueno, seguimos entonces, cualquier cosa me interrumpe. Vamos entonces con lo que sigue en el PowerPoint. Ahí ustedes tendrían que ver el encabezamiento del PowerPoint: Vocación y Ministerios, Estudio Bíblico. Y una parte de esto yo lo hice para el campamento en Misiones en enero, al cual iba a ir Soledad, y justo se pescó COVID, así que se lo perdió. Y Andrea estuvo así un par de veces. Así que, bueno, creo que ninguna vio este PowerPoint entero, así que, bueno, igual le agregué un par de cosas para ustedes ahora. Pero la base salió de ahí porque teníamos como tema la vocación.
Bien, entonces la palabra vocación viene del latín llamar, vocatio. Hay otros términos en castellano como comisión o relato de llamado. En la Biblia encontramos varios y diversos relatos. También encontramos gente que quiere seguir a Dios sin que se consigne un llamado, sobre todo en los evangelios. Y en esos casos, a veces Jesús acepta a esa persona y otras veces dice, no, volvé a tu casa. El endemoniado, después que le sacan los demonios en Marcos, y se viste y quiere seguir a Jesús. La mujer samaritana, bueno, varias personas. Algunos casos también tenemos de gente con que no sabemos cómo y cuándo fue llamada. No tenemos entonces un relato de vocación de cada persona, pero sí tenemos unos cuantos, y básicamente se recurre a un género literario que es el que ustedes mencionaron, pero antes de llegar a eso, un par de cositas. Voy a achicar acá para que no nos tape la pantalla. Muy bien, entonces, Abraham es un modelo de un llamado amplio, y esto me pareció muy interesante que Sandra buscara o tomara a Abraham. Un llamado que no se fija tanto en individuos sueltos, sino en un pueblo. El llamado es un llamado a ser parte del pueblo de Dios, del cuerpo. Y acá hay una cita de un diccionario de la Biblia, justamente sobre el llamado. Si alguien quiere leerla en voz alta, yo mientras me como un caramelito. ¿Alguien la quiere leer? Profe, la cita de como parte de eso. Sí, esa, por favor. Como parte de su acción redentora, Dios llama a Israel y a individuos. Y porque el llamado a veces es a una acción nueva o inesperada, se le otorga un nombre inesperado o nuevo. El llamado de Dios al pueblo sigue en la Iglesia Apostólica, aunque todos y todas son llamadas a compartir como iguales en la vida cristiana. Algunos tienen un llamado o vocación a funciones particulares dentro de ella, como fue el caso con Matías y Pablo. Muy bien, gracias. Entonces, ven, tenemos el primer llamado en realidad es el llamado de Dios a Israel a ser parte, a formar un pueblo que va a tener una relación especial con Dios. Esa relación especial con Dios es en función de acercar a toda la creación a Dios. Hasta el capítulo 12 de Génesis, lo que tenemos es una cantidad de historias de malas relaciones entre Dios y la humanidad. La primera relación con Adán y Eva, que desobedecen y son expulsados. No se habla de pecado en esa historia. O sea, el pecado aparece cuando Caín decide matar a su hermano. Tenemos, bueno, se dispersan las primeras, Caín es expulsado y crea las primeras ciudades. En el capítulo 11 tenemos el interés de la humanidad de hablar un solo idioma, hacer una torre y asaltar, digamos, llegar a Dios arriba en el cielo con esa torre. En el medio de eso, entre el 6 y el 9 tenemos la historia del diluvio. Y ahí la justificación bíblica del diluvio es que Dios vio que había mucha maldad en la tierra y decidió terminar con la creación y empezar de nuevo. Al final del diluvio Dios dice, siguen siendo malos, no vamos a ganar nada de esta manera. Entonces, frente a todos esos intentos vanos de Dios de llegar y de establecer la correcta relación con la humanidad o con la creación, y de la creación de llegar a Dios como quiera, desobedeciendo,
matando al posible al competidor, etcétera, etcétera. Entonces Dios dice, voy a hacer otra cosa, voy a empezar una relación nueva a través de un pueblo elegido que va a funcionar va a ser mi pueblo y va a ser bendición a través de ese pueblo para todas las naciones. Entonces, la vocación de Abraham tiene mucho que ver, a esto volvemos después, con, esperen, esto que también les quería mostrar, con el ser una vocación de pueblo, de ser sacerdote. Después va a haber una tribu sacerdotal, después en el Nuevo Testamento o posterior al Nuevo Testamento va a haber un sacerdocio o un ministerio, llamémoslo cristiano, etc. Pero en realidad lo más importante es que el sacerdocio es una responsabilidad del pueblo de Dios. Y no es del Nuevo Testamento solo, aunque vamos a ver que aparece en el Nuevo Testamento. Por eso esta cita que les quería mostrar. Habla así a la casa de Jacob. Diles a los hijos de Israel. Vosotros habéis visto lo que hice a los egipcios. Esto, fíjense, Éxodo 19 es cuando ya salieron de Egipto, están en el Sinaí. Os llevé en alas de águila y os traje a mí. Por tanto, si queréis obedecerme y guardar mi alianza, entre todos los pueblos seréis mi propiedad, porque es mía toda la tierra. Seréis un pueblo sagrado, un reino sacerdotal. Esto es lo que has de decir a los israelitas. Estas son las instrucciones que Dios le da a Moisés, que les diga a los israelitas al comienzo del encuentro en el Sinaí, donde Dios después les va a dar los mandamientos. Bien, es el único sacerdote, es el único ministerio o llamado el sacerdotal, no, sin duda ya vimos que hay distintos. El de Juan el Bautista fue el de proclamar al Mesías, el de Jeremías, Isaías fue el de profético, el de Moisés fue a sacar al pueblo de la esclavitud. Hay distintos motivos. Este texto es parte de uno de los oráculos de castigo o de reprensión para que Dios le hace a Israel, pero me interesaba mostrarles esto. Cuando Dios hace la lista de las causas por las cuales dice a Israel, son tierra no limpiada ni llovida en el día de mi furor, es decir, han perdido mi favor, habla de varios grupos, sus príncipes, sus sacerdotes, sus nobles, sus profetas, los terratenientes. Y fíjense, busqué entre ellos uno que levantara una cerca, que por amor a la tierra aguantara en la brecha frente a mí, para que yo no la destruyera, pero no lo encontré. Entonces derramé mi furor sobre ellos, los consumí en el fuego de mi furia, di a cada uno su merecido. En este texto, la función profética o la función sacerdotal, si queremos decirlo así, de mediación entre Dios y toda la tierra, fíjense, Dios esperaba que le hiciera cualquiera, ni los príncipes, ni los sacerdotes, ni los nobles, ni los profetas, ni los terratenientes la hicieron. Quiere decir que el ministerio, o ese llamado amplio de ser pueblo de Dios, de ser sacerdote frente a Dios, intercediendo por el pueblo, es un llamado amplio en la Biblia, no solamente a una tribu para ejercer la función sacerdotal en el templo. Aquí hay otra. Sí. Perdón, Sí. me hace un poco de ruido ese texto que pasaste recién, que es como que está no cumpliendo la promesa que le hace a Noé. O sea, no con agua, pero con fuego está haciendo más o menos lo que dijo que no iba a volver a hacer. Es cierto, pero no destruye toda la tierra. La promesa que se hace a sí mismo Dios en Génesis 9 es que nunca más va a volver a destruir toda la creación. Es decir, y por eso pone el arco iris en el cielo, para acordarse Sí. y recordar a los seres humanos que no va a volver a haber una destrucción total.
No quiere decir, bueno, acá parte del problema es que el término tierra tiene muchos significados. Puede ser la tierra, puede ser el suelo, puede ser el país, puede ser el planeta. Pero La tenés creación razón. en sí sin nosotros. ¿Cómo? Como que cuida la creación en sí con los animales, lo verde, pero nosotros, bueno, Bueno, no nosotros, Israel. claro. Israel en ese momento. Y acordate que Ezequiel es un profeta del exilio. Entonces, Ezequiel fue un profeta, perdón, primero fue un sacerdote en Jerusalén en el templo, que cuando en el 586 fue destruida Jerusalén, y si ustedes no se acuerdan muy bien dónde estamos, vayan a sus tablas del tiempo, 586, destrucción de Jerusalén, del templo, y se termina el reino de Judá. Viene el exilio, la élite gobernante, rey, su familia, la corte, los sacerdotes, los artesanos, porque trabajaban con metal, con hierro, con armas, son deportados. El pueblo pobre, dice Jeremías, que quedó en la tierra para trabajar la tierra para Babilonia. ¿Qué pasa con Ezequiel? Bueno, Ezequiel en realidad es producto de la deportación 10 años antes, la primera deportación, donde todavía tenían una esperanza de poner las barbas en remojo y hacer las cosas bien, que no sucedió. Entonces, Ezequiel se encuentra en una tierra extraña, pagana, impura, no hay más templo, por lo tanto no puede ejercer más su función sacerdotal. Sin duda tuvo que preguntarse qué había pasado, él y muchos, y también tuvo que preguntarse cómo seguir viviendo. Y ahí, en algún momento, bueno, ustedes, si leyeron los primeros capítulos de Ezequiel, ahí hay un llamado a Ezequiel, que sucede a través de visiones y con muchas menciones del Espíritu del Señor, que lo acompaña, que lo mueve, que lo lleva, que lo trae, que le hace ver cosas. Ahí se convierte en profeta. No tenemos ningún dato de que hubiera sido profeta antes de del exilio. Y lo que trata de hacer en ese caso ya no es, bueno, en los primeros capítulos hasta el 21 me parece que es, todavía anuncia, como dijo Reni, castigo y destrucción si no se convierten. Como a partir de ahí llega el momento, no me acuerdo si es el capítulo 33 o 31, llega el momento que viene, él cuenta, llegó un mensajero y dijo, la ciudad ha sido destruida. Jerusalén, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, 33, el año 12º, el día 5 del 10º mes de nuestra cautividad, llegó donde mí el fugitivo de Jerusalén y me anunció, la ciudad ha sido tomada. La mano de Yahvé había venido sobre mí la tarde antes de llegar el fugitivo, y me había abierto la boca para cuando éste llegó donde mí por la mañana. Mi boca se abrió y no estuve más mudo. Dios lo había dejado un tiempo para mostrar que hablaba y nadie lo escuchaba. Bueno, entonces, en ese contexto, este oráculo, fíjate, es de esa primer parte, que es un oráculo todavía de advertencia. En este oráculo, esa mención de la tierra que no aguanta más, es Jerusalén, es Judá. No toda la tierra, ni nosotros hoy, sino que está muy acotado a ese momento. Pero lo interesante es que en ese momento no espera que solo el rey miren, ni lo nombra al rey, hiciera lo correcto. Habla de príncipes, de sacerdotes, de nobles, de profetas, de terratenientes, es decir, toda la clase dirigente. Claro. Pero tenés razón que hay una tensión entre el deseo de destruir todo y la promesa que Dios se hace más, yo creo, más a sí mismo o misma que Sí, a juega con esto de la tierra no limpiada ni llovida y después entonces con derramaré mi furor sobre ellos. Me hacía acordar mucho a lo de Noé. Efectivamente, usa el mismo lenguaje. Claro. Exactamente. Y Ezequiel usa mucho esta expresión hijo de Adán, que es para indicar mortal, ¿no?
Después, bueno, va a retomarse en el Nuevo Testamento como el Hijo del Hombre, para hablar, por ejemplo, de Jesús, ¿no? De Jesús como mortal, como ser humano. Bueno, vuelvo para atrás porque estábamos hablando de la vocación. Entonces, aparte de la vocación, hay relatos de vocación. ¿Qué quiere decir? Que ustedes empezaron a ver con Carolina que hay diversos géneros literarios que se usan para transmitir un mensaje. Uno de ellos es el relato de vocación. Ustedes detectaron la mayoría de esos de los elementos que trae un relato de vocación. Un autor, refiriéndose a Éxodo 1 al 18, George Coates, habla del género, el relato de vocación, como un género en el que un profeta o una tradición profética se refiere a un llamado, ordenación y comisión iniciadores. Y él dice hay dos tipos, y algo de esto encontró, por lo menos Ian. Alguien más mencionó individuales. No me acuerdo si fuiste vos, Gabriela, o vos, Sandra. Alguna de las dos habló de esas... Sí, que algunas son llamados individuales. Exacto. Entonces, el coach dice hay dos tipos, pero no tanto en términos de individuales o colectivos, sino el conectado con una visión en la que el profeta ve la corte celestial de Dios, y el segundo, en lugar de un elemento visual, todo se subordina a la palabra de Dios, es decir, un elemento auditivo. Los componentes del tipo 2, es decir, el auditivo, son un encuentro personal entre Yahvé y la persona señalada, una palabra de iniciación y comisión, objeción y respuesta, señal del llamado o procedimiento de ordenación. Yo acá, más que ordenación, hablaría, bueno, si no lo tomamos en nuestro sentido cristiano, ¿no? Más bien podemos hablar de ordenación en el sentido de la unción de un profeta, de un rey, etc. Es una ordenación, y capaz que está bueno hablar en ese término, no lo había notado. Bueno, y él, Coates, usa los dos términos o las dos expresiones alemanas para este género. ¿Por qué? Porque la mayoría de los estudios clásicos sobre géneros literarios, formas literarias y demás, lo han hecho o autores alemanes o autores que trabajaban en alemán, porque en ese periodo de mitad más o menos del siglo pasado, la gente que se dedicaba a eso en Europa escribía generalmente en alemán. Bueno, sigo un poquito. Interrúmpanme cuando quieran, yo no les veo las caras porque, a ver, si yo pongo ahí, ¿ustedes, les tapa la pantalla a ustedes o no? No, perfecto. Porque a mí me tapa un pedacito de pantalla, pero si a ustedes no, está bien. Entonces ahí les puedo ver las caras. Igual interrúmpanme si hace falta. Bien, entonces, ya los dijimos, elementos típicos de un relato, una confrontación o encuentro inesperado de un ser divino con uno humano, saludo o palabra introductoria, comisión o encargo, objeción de parte de la persona convocada, y reafirmación asegurando lo que lo podrá hacer. Norman Havel, que tiene un artículo bastante largo sobre el género literario, comparando el de Moisés, el de muy interesante, él compara con el de cuando Abraham es llamado a sacrificar a Isaac. Porque ahí también está Abraham, solo que, y hay dos órdenes. Y después de las dos órdenes, viene una partícula que en hebreo es porque. O se puede traducir por porque. Entonces, viene el llamado y después viene la afirmación de por qué viene este llamado. Y lo que Havel dice es que es una fórmula teológica, esa afirmación. ¿Por qué? Porque tiene mucho que ver con quién es Dios. O dice yo voy a estar contigo, o dice yo soy Yahvé, o dice yo saqué al pueblo de Egipto, o dice yo te estableceré. Entonces no está hablando de la persona, está hablando de Dios. Y en ese sentido, entonces, es una fórmula teológica. Ahora, una cosa que yo les quería aclarar,
pero no lo dije antes para no interrumpir, es que en estos relatos, estos elementos forman el género literario de relato de vocación. No quiere decir que siempre estén todos los elementos presentes. ¿Por qué? Profe, perdón. Sí, Gaby. Cuando había interrumpido para antes para hablar sobre lo de Ren y la cita de Juan, eso era lo otro que quería comentar, que en el texto que me había tocado a mí en el informe de lectura, la autora Weiler basa su texto en una lectura que ella hizo de este texto de Norman Hebel, y bueno, ahí lo conocí, y delimita estos 6, él dice que son 6 puntos principales de los llamados en el Antiguo Testamento. Bueno, él no habla de, o sea, es especialista en el Antiguo, así que no toma al Nuevo, y eso es lo interesante además del texto, porque bueno, él estaba escrito por una rabina, entonces, bueno, esa es la parte interesante también de cuando lo leí. Y bueno, sí dice esto de que no tienen que estar los 6, pero por lo general están los 6. Gracias, Gabriela, muy buen dato. Y fíjense cómo viene bien para conectar esos textos que ustedes leyeron y que hicieron el informe de lectura. En algunos casos podemos conectarlo con alguna clase, en algunos no tanto, pero en este caso tenés razón, la que vos elegiste, de Weiler, tiene que ver justamente con el relato de vocación. Buenísimo el dato, gracias. Entonces, estos 6 pueden estar, generalmente están, pero a veces puede faltar uno. Cuando falta uno, también puede ser que lo hagan a propósito, justamente para llamar la atención sobre algo. A veces la ausencia llama más la atención que la presencia también. Por ejemplo, vos, Sandra, notaste que faltaba la objeción de parte de Isaías. Bueno, Sí. puede ser que falte, y entonces uno dice, oh, ¿por qué no objetó? Pero también puede ser que cuando dice, ay de mí que soy de pueblo de labios impuros, sea una modificación del elemento del relato. Los géneros literarios no son fijos, porque en realidad, ¿qué son? Son una síntesis que los y las biblistas hacemos de muchos textos que aparecen en la Biblia. Leemos varios textos, entonces Havel, por ejemplo, lee 3 o 4, y entonces dice, bueno, están estos 6 elementos. Ahora, si en vez de 3 o 4 tomara 20, a lo mejor habría algún elemento más, o a lo mejor faltaría alguno, o a lo mejor tendría que decir, bueno, en 4 de estos 20 están estos elementos, en otros no. Entonces, el hecho de que falte, lo que quiero decir es que no tenemos que quedarnos tan atados a un género literario que no veamos la flexibilidad del texto. Sea por decisión de quienes escribieron, o sea por alguna otra razón. Y lo otro que quería decir es que, fíjense que aquí, no estaba en este texto, estaba en el de, aquí en el de Coates. Él dice que es un género en el que un profeta o una tradición se refiere a un llamado. Quiere decir que técnicamente no es el llamado en sí, es el relato posterior sobre un llamado, o de un llamado, mejor dicho. Y eso explica algo que una de ustedes dijo, que es que cuando falta la objeción, el profeta no es verdadero. Y eso puede ser cierto. De hecho, Ska lo menciona en su artículo, ¿no es cierto?, cuando habla de Moisés. ¿Por qué? Porque si un profeta dice, sí, todo me va bien, todo es fácil, no está predicando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque como también dijo Reni cuando habló de lo que ella había notado, a menudo esos textos proféticos son de denuncia,
de castigo o de advertencia, por lo menos, y no eran bien tomados. Por lo tanto, si a un profeta siempre le va bien en ese sentido, no está anunciando la palabra de Dios. Bueno, Jesús también lo dijo, ¿no? Ningún profeta, nadie es profeta en su tierra, vino la luz y la luz no fue recibida, los de las tinieblas no la quisieron escuchar, etc. Hay siempre alguna resistencia a la palabra de Dios. Como también hay gente, y siempre respuesta a la palabra de Dios, como, porque si no, no estaríamos acá hablando de Dios y de la Biblia. Pero entonces, en ese sentido se refiere a que la objeción no es solamente el decir, yo no puedo, no sé hablar, soy joven, no me van a creer, asesiné a alguien. En muchos casos hay un elemento así, pero también es un reconocimiento a partir de la experiencia de que no siempre le va bien al profeta o a la profetisa. Y eso, entonces sí, es parte de eso se conecta con este elemento que mencionaba Coates, que es un relato posterior a partir de la experiencia, como como todos los relatos en realidad, ¿no? Nos olvidamos que hay esa mediación entre el evento y la palabra escrita. Nos olvidamos que hay a veces mucho tiempo, a veces no mucho. Bueno, ¿alguna pregunta? Estoy mirando la hora para que no se nos pase demasiado. O comentario puede ser también. Con esto que decías recién, me surge lo de Juan el Bautista, que también no hay como una negativa de él en su vocación, pero bueno, quizás cuando se habló de él ya estaba más que establecido, cuando se escribe sobre él, sí, obvio, Juan el Bautista ya está, tenía esa vocación, no hay que reforzar con alguna negativa, objeción de su parte, porque todo el mundo lo daba por sentado. Claro, o no quedó consignada la objeción. Objeción. También puede ser. El texto no la consignó porque está en función de Jesús, no del ministerio de Juan mismo. Claro. Yo quería decirte, en el caso de las mujeres profetisas, por ejemplo, yo quise hacer un análisis de Hulda, pero no aparece ahí esos elementos típicos ni el llamado de ellas. No sé si es en general así por ser mujeres o es el caso de ella. No, muy buen punto, Reni, muy buen punto. No tenemos ningún relato de vocación de ninguna de las profetisas del Antiguo Testamento. Ni de Miriam, ni de Hulda, ni de Débora, ni de Noadías, que aparece en el libro de Nehemías. Hay una profetisa anónima en Isaías, tampoco sabemos nada. El único texto que se acerca bastante, y lo vamos a ver dentro de un ratito, es María, porque Lucas la presenta como profetisa. Entonces, estos elementos de la vocación, estos que estamos mirando en pantalla, de la vocación profética, los vamos a ver ligeramente modificados en María. Porque Lucas está diciendo, acá hay una profetisa. Lucas hace un trabajo precioso de ir mostrando a una María que pasa que empieza siendo profetisa, después queda muy encapsulada en su papel de madre, pero logra salir del papel de madre de Jesús al papel de discípula de Jesús, al final de la vida de Jesús. Hay un libro que les recomiendo si quieren comprar en algún momento, que se llama Los rostros bíblicos de María, de Mercedes Navarro Puerto. Yo creo que acá en Guadalupe puede ser que lo tengan, en Editorial Guadalupe. Mercedes Navarro Puerto es una española y lo que hace es tomar una sección, digamos, toda la imagen de María en Mateo, en Lucas, en la
literatura juanina, en Marcos, y después sacar algunas conclusiones. Es un libro muy, muy, muy interesante. Bueno, si no hay ninguna... Muy buen punto, Reni, gracias. También hay que decir que de otros profetas varones tampoco sabemos nada, pero es cierto, creo que es parte de la falta de espejos, como decía una conocida mía que tenemos las mujeres, que nos falta en el texto bíblico ese espejo que sí tienen los varones. Bueno, quiero volver, ¿quieren hacer una pausa ahora o seguimos un poquito más? ¿Cómo están de cansancio? Seguimos un poquito más, retomo un par de estas cosas para ponerlas en orden y después hacemos. Déjenme ver si para atrás sí. No, ya está, hasta ahí estamos. Bueno, a ver, esta cita me gustó mucho, porque dice, la etiqueta vocación necesita de caracterización mediante historias, porque como nota C.S. Lewis, lamentablemente no dice este autor dónde lo nota, pero bueno, seguir la vocación no significa felicidad, pero una vez que ha sido oída, no hay felicidad para quienes no la siguen. Y me pareció muy importante, Reni dijo algo parecido, una vez que sentimos la vocación, no hay camino atrás. No, pero lo que apunta también tanto este autor David Weber como, C.S. Lewis, es que seguir la vocación no significa que todo va a ser rosas, que todo va a ir bien. A veces va a costar, a veces va a ser una cosa profundamente infeliz, a veces va a ser más sencillo. Lo que sí es cierto es que no hay felicidad si no seguimos nuestra vocación. Una vez que hemos sentido ese llamado, esa vocación, nos tira, no hay paz hasta que no lo hacemos. Alguna gente le lleva más tiempo, alguna menos, alguna tiene más posibilidades por cómo tiene armada la vida, otra menos, pero bueno, me pareció que una cita muy interesante, sobre todo para hablar con los jóvenes en el campamento, los y las jóvenes, que lo importante es seguir la vocación a pesar de todo, porque no hay paz si no la seguimos. Pero eso no significa que todo va a ser fácil. Y acá hay algún par de confirmaciones de dos personas con mucha autoridad para decirlo. Uno es Jeremías, que le dice a Dios, vos me sedujiste y me dejé seducir, y no lo dice en el buen sentido. Y otra de Pablo que dice, porque anunciar el Evangelio no es para mí un motivo de gloria, es una obligación que tengo, y pobre de mí si no anunciar el Evangelio. Es ese fuego, bueno, tenemos esa canción que dice, tengo que hablar, tengo que gritar, ay de mí si no lo hago, ¿no? Es decir, una vez que una persona ha sentido su vocación, no puede no hacerlo. Ahora, ¿hay una única vocación a ser pastor en el lenguaje tradicional masculino y clerical en cierta medida? No, no hay una única. En primer lugar, vuelvo a este texto, la vocación es a ser pueblo de Dios. Y esa es la vocación cristiana, o la vocación de pueblo de Dios, judía también, ser pueblo de Dios. Ser mediador entre Dios y quienes no conocen a Dios, abogar por la creación frente a Dios, orar por las necesidades del mundo a Dios, presentar a Dios, hablar de Dios, proclamar a Dios. Esa es nuestra vocación. El ministerio concreto que esa vocación adquiera es muy variado. Y debe ser variado, porque el pueblo de Dios necesita, es un cuerpo que necesita distintos miembros con distintos dones. Entonces, aquí vimos varios modelos, príncipes, sacerdotes, nobles, profetas, terratenientes, que en este caso no cumplen con ese ministerio, un profeta que anuncie el ministerio ordenado, el ministerio sacerdotal, etc. Entonces, lo que hago a continuación es presentar varios modelos
el de Miriam, Moisés y Aarón, pero falta Miriam y algunos otros. Si les parece bien, como son 11:10 casi, cortamos ahora para no cortar después en el medio. Hacemos 5 minutos, ¿está bien? De recreo. Y volvemos y entonces seguimos con las distintas presentaciones. Ok. Muy bien, nos vemos en, a ver, en el mío son y 9, bueno, y 10 y 15 y cuarto retomamos. Bueno, entonces, eso era lo que yo quería más o menos decir sobre los relatos de vocación en general. Vamos ahora a mirar un par de textos. Bien, acá. Entonces, vamos a empezar por la de Moisés y Aarón, que en realidad, digamos, acá ya la miró Sandra también, o la mencionó, quizás ustedes también la miraron, pero, digamos, en esta estructura que propone Coates, si ustedes miran, él habla de la vocación de Moisés aquí en el capítulo 2 al 4, y también habla de la vocación de Aarón, aquí en el 3:1, 4:18, y después de nuevo en el 6 al 7. ¿Por qué? Porque están unidas las dos. La vocación de Aarón de ser profeta de Moisés ante el faraón es inseparable de la vocación de Dios a Moisés de ir a hablar al faraón. Y ante las repetidas quejas, yo no sé cómo, no sé hablar, no me va a escuchar, bueno, entonces Dios comisiona a Aarón a acompañarlo y ser su profeta de Moisés. Pero en realidad, la función más importante bíblica de Aarón va a ser la del sacerdocio. Pero en función del tiempo vamos a avanzar. Esta es una cita de Deuteronomio 34, que es el relato de la muerte de Moisés. Después ustedes lo leen, pero quería mostrarles lo último de este relato. A ver, no era en realidad lo último, pero era este tema. Este tema es importante en algunos textos bíblicos. No ha vuelto a aparecer en Israel un profeta como Moisés, a quien Yahvé trataba cara a cara. Nadie intervino como él en señales y prodigios, como lo que Yahvé le envió a realizar en el país de Egipto, contra el faraón, contra toda su corte, contra todo su país, y nadie mostró una mano tan fuerte ni difundió mayor terror como el que Moisés puso por obra a los ojos de todo Israel. Probablemente Moisés no se sintiera así, porque, bueno, no la pasó muy bien, pero con el correr del tiempo, la figura de Moisés fue creciendo, convirtiéndose en todo, en legislador, en profeta, en mediador, en amigo de Dios, en todo. Fue creciendo la leyenda alrededor de Moisés. Acá tenemos otro texto que está en, bueno, no, es sobre números, pero es de un autor judío, moderno, y acá está hablando de los 70 ancianos. Para encontrar el texto van a tener que ir a Números 11, pero ¿por qué lo trae? Porque en realidad estos ancianos reciben parte del espíritu de Moisés y profetizan también. Entonces, a lo largo del Pentateuco encontramos una figura como Moisés muy fuerte, pero encontramos otras figuras proféticas también, y entre ellas la de Miriam, aunque sin un relato de vocación. Todo esto, ¿para qué lo traigo? Para ver que en realidad no hay un único modelo de vocación o de llamado, o de ministerio, ni son modelos solamente individuales. En ese caso son 70 ancianos quienes profetizan, todos a la vez. Bien, Isaías, muy brevemente. La vocación profética de Isaías con la visión del templo que se llena de humo, etcétera, ya la mencionaron muy bien, así que no hace falta decir mucho. Ahí se ven claramente estos elementos
excepto el de la objeción humana, que no es tan claro, aunque él dice, ay, de mí que soy de labios impuros, pero en otros textos es mucho más claro. Bien, hay otro texto que quería traer, que es este de Isaías 43, 1 al 7. ¿Por qué? Porque acá estamos en el medio del exilio. 40 al 55 son textos de posexílicos, digamos, cuando el pueblo en el exilio está considerando si volver o no, quedarse en la diáspora. Dios envía a un profeta o una profetisa, no sabemos, porque nunca aparece con nombre, y son oráculos de aliento y de preparación para el pueblo. Y aquí en el medio del capítulo de esa sección, el 43, bueno, medio no, al principio, porque es del 40 al 55, tenemos de nuevo la vocación de Israel como pueblo. Yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel tu Salvador. Yo entregué a Egipto para tu rescate. Acusia se va a cambio de ti, porque tú eres de gran precio a mis ojos, porque eres valioso y yo te amo. Entrego hombres a cambio de ti y pueblos a cambio de tu vida. Acá está un poco la idea de que hay un rescate de un pueblo por otro. Pero es una manera jurídica de decir, yo elegí a Israel. No temas porque yo estoy contigo. ¿Ven lo que decía Havel de que es una afirmación teológica? En este caso no escuchamos la respuesta, pero bueno, evidentemente la respuesta era de desaliento, porque si no, no hubiera hecho falta decirle todo esto. Y termina diciendo, a todos los que soy llamados con mi nombre, a los que he creado para mi gloria, que yo mismo hice y formé. Entonces hay un reconocimiento del lugar especial de Dios, de Israel, en el plan de Dios, aún desde el comienzo, porque justamente tiene que ver con que Dios llama a Israel, lo forma, lo prepara, le da la ley, etc. Jan, ¿estás queriendo decir algo? No, me acerqué a la cámara para cambiar de posición nada más, disculpa. Ah, bueno, muy bien. Bueno, hay otro texto que se suele considerar un relato de vocación del tercer Isaías, que aparece en el capítulo 61. Se suele considerar, pero ¿por qué no es claro? Porque en realidad está narrado en primera persona, lo cual no estaría mal, porque hemos visto varios textos donde el profeta habla de sí mismo, pero como no hay un corte entre los capítulos anteriores y este pasa más desapercibido. Pero lo que tenemos acá es un profeta o una profetisa que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque el Señor me ha ungido. Un texto que después retoma Jesús en la predicación en Nazaret, en Lucas 4. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a vendar los corazones heridos, a proclamar la liberación a los cautivos y la libertad a los prisioneros, a proclamar un año de gracia del Señor, un día de venganza para nuestro Dios, a consolar a todos los que están de duelo, a cambiar su ceniza por una corona, su ropa de luto por el óleo de la alegría, y su abatimiento por un canto de alabanza. Ellos serán llamados encinas de justicia, plantación del Señor para su gloria. Bueno, y sigue, reconstruirán las ruinas, etc. Versículo 6, muy importante. Y ustedes serán llamados sacerdotes del Señor. Se les dirá ministros de nuestro Dios. Entonces ven como de nuevo hay por un lado una vocación individual a un determinado ministerio, pero también hay una vocación de todo Israel de ser sacerdotes del Señor o ministros de Dios. Cosa que solemos olvidarnos, porque nos acordamos o pensamos en una figura única, clerical muchas veces, o en el caso del templo de Israel sacerdotal, pero nos olvidamos que la vocación profética y sacerdotal es de todo el pueblo. Bien, vamos ahora a María, María de Nazaret. ¿Por qué se la puede considerar una profetisa? Bueno, este libro del que les hablé, Los rostros bíblicos de María, en este libro, acuérdense, el relato es la anunciación de Jesús. Entonces,
se entrecruzan dos relatos, o no dos relatos, dos géneros literarios. La anunciación a una madre o a un padre, a veces, del nacimiento de un niño, y la vocación profética. Entonces, estructuralmente tenemos un relato en tres partes, dice ella. 1, 2 y 3. Esto se podría haber corrido un poquito, quedó corrido. 1, la acción del ángel, reacción, a la que sigue una reacción cognitivo-emotiva de María. Podemos mirarlo, el versículo 28a, estamos en Lucas 1. Si alguien quiere mirarlo y leerlo. 1 o 2, esperen que ahora me olvidé. No, 1 me parece todavía. Porque en el 2 está el Magnificat. No, en el 1 están los dos, el Magnificat también. 1, entonces versículo 28a. ¿Alguien quiere leerlo? El 28. La primera parte. El ángel entró en su casa y le saludó diciendo. ¿Esa parte? Sí. Bien, entonces, ahora viene la acción del ángel seguida por la reacción de María. Versículos 28b, lo que sigue, y 29. Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese saludo. Muy bien. Después entonces sigue la acción del ángel con una reacción inquisitiva de María, los versículos 30 al 34. Pero el ángel le dijo, no temas, María, porque Dios te ha favorecido, concebirás y darás luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. María dijo al ángel, ¿cómo puede ser eso si yo no tengo relaciones con ningún hombre? Bien, y entonces ahora viene la última parte, la acción del ángel primero y la reacción asertiva de María, 35 a 38a. El ángel le respondió, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo y será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Isabel, concibió un hijo a pesar de su vejez, y la que era considerada estéril ya se encuentra en su 6º mes, porque no hay nada imposible para Dios. María dijo entonces, sí, ahí está. Perdón, seguí. María dijo entonces, yo soy la servidora del Señor, que se cumpla en mí lo que has dicho. Y el ángel se alejó. Perfecto, muchas gracias. Bien, entonces acá se entrecruzan los dos tipos de relatos. Uno sobre un nacimiento inesperado. En general, ese género literario se aplica sobre todo a historias de familias que esperan un hijo que no nace, que no llega, digamos, familias que no pueden concebir. Siempre la culpa en la Biblia de que alguien no pueda nacer es de la madre, nunca es el padre, el estéril. Entonces son historias que en general se anuncian a la madre, aunque vimos el caso del nacimiento de Juan, que no fue hecho a la madre, sino al padre, ¿no? Entonces no siempre se cumple. Pero bueno, pero a la vez hay otros elementos, como la pregunta de María, ¿cómo sucederá esto si no conozco, no vivo con nadie, no tengo relaciones sexuales? Que están introduciendo ese elemento que tiene que ver sobre todo con la objeción a una tarea mesiánica, profética, y la respuesta del ángel como la señal que acompaña diciendo esto va a suceder porque Dios así lo quiere, Dios es poderoso, etcétera, etcétera. Entonces, me parece muy interesante este artículo o esta manera de ver a María, porque le da a María un rol mucho más activo. Cuando María dice que se haga en mí tu voluntad, no es decir, bueno, María es otra mujer de pueblo obediente a Dios, o obediente, y punto.
que es la lectura tradicional, ¿no? La lectura de María como la mujer que obedece. Sin embargo, desde la perspectiva del género literario de la vocación profética, es una mujer que acepta su rol profético, que es muy distinto. Entonces, me pareció muy, muy importante, muy justo para con María. Entonces, el no temas, dice ella, equivale a deja de temer o según Stock, deja de preocuparte, que podría aparecer en los profetas, añadiendo la razón, porque has encontrado gracia delante de Dios. Lo interesante es que acá el motivo, gracia delante de Dios, aparece antes que el llamado, al principio, ¿no? Cuando el ángel la saluda. La fórmula vocacional recoge la experiencia religiosa de la paradoja fascinación-temor ante la percepción de lo trascendente. Eso en todos los personajes. La fórmula con la que comienza el versículo 31 también es propia de los relatos de la llamada de los profetas. He aquí que, en griego, idu, en hebreo finé, es otra palabra, dando paso a la misión propiamente dicha que Dios confía a María. Los verbos ahora aparecen en futuro. La misión, de acuerdo con los relatos de anuncio, afecta a las 3 etapas del nacimiento del niño y la maternidad de María. En concepción, parto y nominación o circuncisión. Bueno, estamos... Sí. En la diapositiva de recién, quería aprovechar para preguntarles qué pensaban ustedes sobre justamente eso del asterisco en Dios, porque, bueno, me imagino que ese tiene que ver con esto de no nombrarlo o de no mal nombrarlo en vano, y nunca lo había visto con el asterisco, y recién ahora durante la noche que leí los textos de Fiorenza vi que en casi todos lo llama así, me llamó mucho la atención. Sí, yo creo que Mercedes Navarro lo tomó de Fiorenza. Hay muchas posiciones al respecto. En el judaísmo no se pronuncia el nombre de Dios, por tradición, para no pronunciarlo en vano. Entonces, el judaísmo ha encontrado distintas maneras de lidiar con eso. No llamarlo Dios, por ejemplo, o llamarlo Dios pero no Yahvé. Poner las 4 consonantes, por ejemplo, el nombre... a ver si puedo... No sé si puedo usar la pantalla, nunca la usé. En hebreo hay una letra que tiene más o menos esta forma, como un tilde. Otra letra que tiene más o menos esta forma. Otra así. Y otra que repite la segunda, que es así. Transliteradas, es decir, pasadas a nuestro alfabeto, son la I o J en alemán, porque la pronuncian I, la B corta o W, y la H de nuevo. Ahora, para leer Yahvé habría que poner acá, a ver si lo pongo acá para no mezclar, escrito más o menos, tendría que ser Yahvé, algo así. Pero cuando los masoretas, los sabios judíos, en el siglo X de nuestra era, en el siglo X, no en la época de Jesús, le pusieron las vocales al texto bíblico, porque ya no se sabía leer sin vocales, acá le pusieron las vocales correspondientes a Adonai. Las vocales son puntitos arriba o abajo, o signos arriba y abajo para no cambiar el texto consonántico, que era lo que ellos tenían. Cuando después se transliteró esto, bueno, en alemán usaban la J, en inglés, o nosotros usábamos la Y, pero quedó Jehová. ¿Ven? Entonces, Jehová en realidad no existe, es la mezcolanza mal hecha de Yahvé más Adonai.
Entonces, una manera de, digamos, esto es, uy, qué mal me sale esto, pero bueno, con el cursor no es fácil. Una manera de resolver esta cuestión que vos planteabas, Gabriela, es decir, bueno, en realidad decir Yahvé no es problema, porque no es cuando o leemos Jehová, por ejemplo, no es el nombre de Dios, entonces no es ofensivo. Otra gente prefiere no decirlo para nada y usar otra expresión, el Señor, los judíos usan mucho Hashem, que quiere decir el nombre, u otra expresión. Otra gente como Schusler Fiorenza pone la primera, ella escribe en inglés, entonces escribe la X, el asterisco y la H. Y de ahí lo copió Navarro Puerto para poner Dios con asterisco entre medio. Yo he visto también judíos biblistas que dicen Yahvé, dicen, no, en la academia no importa. Entonces, ¿qué decirte? Hay muchas maneras. Yo la verdad que me acostumbré tanto a decir Yahvé que me olvido de usar otra forma. Pero cuando escribo en general pongo las 4 consonantes sin vocales. Lo que a mí no me gusta en lo personal es cambiarlo por el Señor, porque el Señor es una expresión muy jerárquica, porque viene del orden de la casa y del orden social jerárquico, y no es la idea de Yahvé. Yahvé viene de cuando llama a Moisés, que dice, yo soy, va a estar contigo. ¿No? Cuando Moisés dice, pero ¿qué le voy a decir? ¿Quién me mandó? Bueno, decirles que yo soy, te mandó. Porque hace un juego de palabras entre, porque yo soy son prácticamente las mismas consonantes, sería, espérate que me acuerde cómo se escribe, sería así. ¿Ves? Solamente esta sería distinta a esta, pero es casi igual. Entonces, bueno, pero como a ustedes les guste o les parezca mejor, no hay una regla. Bueno, quizás, déjenme ver si hay alguna cosa más que quería mostrarles del PowerPoint, algo súper importante, y si no ya... No, está bien, podemos dejarlo por ahí por ahora. Bueno, entonces, preguntas a partir de todo lo que leímos, de lo que conversamos hoy, de los textos bíblicos. Entonces, para retomar un poquito lo que había preguntado Gabriela y Sandra en el grupo de WhatsApp sobre algunos de los padres de la iglesia, porque ahí no nombra ninguna madre, de la patrística, ¿no? Que nombra Schusler Fiorenza. A esta altura, capaz que les tendría que haber dado algún texto que trabajara menos otras fuentes no bíblicas. El problema es que, digamos, se puede hacer eso, sí, tomar solo textos bíblicos, pero el Nuevo Testamento, también el Antiguo, pero el Nuevo Testamento más, no se puede entender sin otra literatura de la época, porque es una partecita de un gran complejo de textos, autores grecorromanos, otros autores judíos, Flavio Josefo, etcétera, etcétera. Y, digamos, el mundo académico hace una separación y dice, bueno, Antiguo Testamento, literatura intertestamentaria, Nuevo Testamento, patrística.
Lo que pasa, no pasa, es posterior al Nuevo Testamento, se estudia en patrística y lo toma la historia de la Iglesia, ya no lo toman los biblistas. Pero en realidad, quien hace Nuevo Testamento sabe bastante de patrística, y quien hace patrística sabe bastante del Nuevo Testamento, porque si bien los textos del Nuevo Testamento son los primeros, y hay textos posteriores como Tertuliano y otros, se iluminan mutuamente. Entonces, capaz que yo les tendría que haber dado algún texto con menos alusiones a otros personajes, o haberles aclarado este punto, no se me ocurrió. ¿Cuál es el tema? Que hay voces a favor del ministerio reconocido de las mujeres y hay voces en contra. Tanto dentro de la Iglesia como fuera de la Iglesia, tanto en el Nuevo Testamento como fuera del Nuevo Testamento. Ustedes no se olviden que Joyce Fiorenza es católica, es laica católica. Entonces, ella escribe desde una lucha que llevan las mujeres en el catolicismo hace muchos siglos de que se reconozca el ministerio ordenado de las mujeres. De hecho, este Papa puso una comisión a investigar la cuestión de la diaconía de las mujeres. Y en realidad la cuestión de la diaconía de las mujeres está investigado hace un montón. Y terminaron diciendo, no hay evidencia bíblica. Hay. Pero bueno, si no la querés encontrar, no la vas a encontrar. Entonces, parte del problema es que la discusión no es bíblica. Es teológica, ideológica, etc. Y otra parte del problema es que no se puede limitar a lo bíblico para resolverlo. Porque muchos de esos conceptos tienen su origen en el periodo bíblico, pero continúan. Entonces, si hay cosas de esta lectura que ahora no termino de entender, no se preocupen demasiado. Me parece sí que lo importante, sobre todo en función de lo que van a ver con Carolina el viernes, es que hay diversidad de opiniones sobre el ministerio de las mujeres, desde el periodo neotestamentario. Y yo pensaba, bueno, no nos concierne tanto a nosotras en nuestra iglesia, porque hace 40 años que fue aprobada la ordenación, y en la IER no sé, si también antes me parece incluso, un poquito antes todavía me parece. Pero, por ejemplo, ahora en mayo fueron ordenadas por primera vez 9 pastoras en la iglesia luterana en Polonia. Quiere decir que no es una discusión, y hay iglesias que no ordenan mujeres, y hay iglesias que dejaron de ordenar mujeres, como la iglesia de Letonia. Entonces son todas hablando solo de luteranas, no todavía de otras tradiciones. Entonces, esta discusión y esta lucha por un reconocimiento continúa y va a continuar. Y hay que entender el artículo de Joyce Fiorenza a la luz de esa discusión. Lo que ella hace es decir, ella dice, no alcanza con hacer exégesis bíblica. Hay que aplicar, por un lado, la hermenéutica de la sospecha sobre los textos, y también hay que aplicar la hermenéutica de la imaginación. Es decir, no alcanza con estudiar los textos, habrá textos que solo estudiándolos descubramos cosas más liberadoras, habrá textos que solo estudiándolos igual, digamos, esto no nos ayuda, y habrá textos que, para los cuales entonces tenemos que decir, bueno, a ver, apliquemos una hermenéutica liberadora. ¿Cómo sería un mensaje distinto a partir de la situación de este texto? Y es lo que ella hace, sobre todo. Ella trabaja mucho el concepto de la iglesia de las mujeres. Y para eso, ella en realidad es alemana, y no sé si ha escrito en alemán, supongo que sí, pero la verdad que lo que yo conozco de ella es o en inglés o en castellano. Y ella usa la expresión we mean separado, es decir, porque, digamos, women incluye men, que es varones. Entonces, dentro de la palabra mujeres en inglés, tenemos la palabra varones también. Entonces, ella la separa para indicar que busca o explora los rasgos de una iglesia inclusiva y de iguales en el Nuevo Testamento. A veces trabaja Juan, a veces trabaja María y Marta, a veces trabaja Gálatas,
va trabajando distintos textos. Yo ahí les puse 3 en la página. Uno que es uno clásico, que es Memoria de ella. ¿Por qué? Porque la mujer que unge a Jesús y los discípulos se enojan, porque es un perfume caro. ¿Qué dice Jesús? Déjenla, porque siempre que se hable de ella, o que se hable de mí, se va a recordar lo que esta mujer ha hecho. Pero es una mujer anónima, entonces es muy difícil recordarla. Ni nombre tiene, ¿no? Entonces, el libro es en memoria de ella, porque hay testigos, discípulas, ministras que ungen a Jesús, mujeres. Después les puse otro libro que son las cátedras Carnahan, que llevó a cabo acá en ICEDET hace unos cuantos años ya, que publicamos ICEDET y Lumen. Y no me acuerdo qué más les puse. 3, ¿no? Puse, me parece. Bueno, ahí los tienen. Si les gusta y los quieren, les interesa, los usan, y si no, ya está. No es obligación, no son lecturas que tengamos para esta clase, porque si no, no nos daría el tiempo. Bueno, ¿qué nos queda? ¿Alguna pregunta? ¿Es más o menos claro lo de la cuestión de Tertuliano? Ignacio, por ejemplo, es del periodo es bien contemporáneo con los últimos libros del Nuevo Testamento, pero no entró. No entró en la... Sí, a mí lo que me confundía era esto de no conocerlos, ni a Ignacio, ni a Clemente, ni el movimiento montanista, ni todas esas cosas que no las conocía y no sabía cuál era su veracidad o la confianza que se podía tener en esa carta o no, porque jamás la había escuchado, la de Ignacio y la de Clemente. Es como estos libros apócrifos, no sé, que habla de la niñez de Jesús. La verdad que es espantoso y para mí que eso no es, o sea, está fuera del canon porque es espantoso un Jesús que se vengaba de los nenes que lo trataban mal. Entonces, no sé si estas cartas de Ignacio y Clemente no entraron en el canon porque no tienen veracidad, digamos. O porque deciden que no está inspirada por Dios o lo que sea. Mira, yo las estudié en algún momento, 2 veces las estudié. En la facultad porque teníamos historia de la iglesia, pero eso en los 80, así que no me acuerdo mucho. Y las volví a estudiar en el doctorado porque hice una materia con una profesora que se llama Lynn Osiek, Caroline Osiek, que en realidad ella es una feminista estudiando los padres de la iglesia. Pero no me acuerdo mucho por qué salieron del canon, por qué no entraron al canon. La verdad, voy a tratar de, si me acuerdo, le voy a preguntar a una amiga mía que da historia de la iglesia si ella se acuerda. Bueno. Por ahí ella hace un periodo un poco posterior Reforma, pero si se acuerda, por ahí les puedo decir, pero ya entra, digamos, a ese periodo post-Nuevo Testamento. Sí. ¿Algo más de las lecturas? O de los textos bíblicos. Del primer texto me gustó mucho cuando habla de los macroeventos, cuando habla como de esta reforma del siglo XX, como con la creciente autoconciencia de esos sectores que habían estado como muy acallados y ahora como que empiezan a tomar esa conciencia y a elevar. Me gustó mucho ese concepto de una reforma del siglo XX. Y sí. La iglesia necesita siempre reformas. Siempre. A mí me pareció interesante, me hizo acordar Sandra. Ahora me parece que era el texto de la vocación, pero no estoy segura. Donde hablan de los filósofos, o sea, están hablando de Moisés y el autor empieza a hablar de los filósofos y menciona a Platón, a Aristóteles, a Heidegger, y cuando menciona a Heidegger habla de la pregunta por el ser que se hace Heidegger, y dice que la pregunta que se hace Moisés creo que era Éxodo 3:2, algo así, de la zarza, puede ser, que se prendía fuego, pero que nada, no se quemaba nada, o sea, era un fuego que salía de la nada. Bueno, yo había leído justo ese versículo,
para hacer el trabajo del informe de lectura. Y entonces o sea, ahora me empiezo a encontrar con versículos que ya leí antes, entonces digo, o sea, esto ya lo leí, que al principio de la materia no me había pasado, era todo nuevo. Y bueno, el autor dice que la pregunta de Heidegger es la misma que la pregunta de Moisés, o sea, están motivadas por el mismo grupo de preguntas. Dice que hay dos grupos, un grupo que se puede responder, que son como preguntas más prácticas, y un grupo que te acompaña toda la vida y no puedes responderlo porque es el fundamento último de la vida. Y las dos preguntas, la pregunta por el ser y la pregunta por la zarza, son las mismas, no se pueden responder. Y me re gustó, o sea, era como solo 2 párrafos justo y yo quería que siga, pero bueno, estuvo re bueno, fue muy interesante. Yo lo releí anoche y pensé, Gabriela va a estar feliz con esto. Sí. Sí, es el artículo de Ska. Ska me parece que es belga. Y me parece que es católico. No sé si es sacerdote, no me acuerdo. Alemán creo que decía en el texto que era. Ah, o alemán puede ser. Puede ser, o por ahí me confundí los nombres. No es un apellido alemán, me parece, ¿no? SKA. Pero, No, entonces me confundí con el otro. pero no sé realmente. Reni, ¿qué opina usted? Con respecto a que... Asiska es un apellido alemán. no, SKA. pero yo tengo el apellido de casada SKU. Tampoco Claro. no pertenece no parece alemán, pero sí es oriundo de la parte oriental de Alemania, ya cerca de Polonia. Y también me dijeron una vez que en Rumania el parlamento se llama Skupština, Ah, o sea, algo del oeste, ¿no? Pero siempre hubo mucha mezcolanza de pueblos, más Alemania, que está así en una parte muy central de Europa. claro, Sí. claro. Ah, qué interesante. Qué interesante. Yo hubiera pensado más hacia el occidente, hacia los Países Bajos. Pero no, puede ser. Acá hay un grupo SCAP, después voy a mirar un poquito. A ver si encuentro. Por ahí no tiene nada que ver tampoco, pero etimología e historia de Wikipedia. Bueno, la cosa es que por ahí encuentro también algún dato del autor más fácil, directo, pero. Y de Bélgica, Arlón, Ah, ahí está. me lo busqué. Bueno, perfecto. Él tiene muchos libros y si ustedes se fijaron en la nota al pie, él dice que el libro es una serie de conferencias a distintos públicos. Entonces, bueno, no tengo mucho contexto de a quiénes estaba dirigida esta, pero hubo cosas que me gustaron y a veces es difícil encontrar en castellano, ¿no? Material bíblico, bueno. Entonces, bueno. Bueno, ya que nos quedan un par de minutitos, voy a volver al PowerPoint para mostrarles las últimas 3 diapositivas muy rápido. Digamos, ¿cuáles los llamados a discípulos y discípulas por parte de Jesús? Bien, algunas salvedades que hay que hacer, que discípulo o discípula no quiere decir los 12, eso es mucho más amplio, tampoco es lo mismo que apóstol. Se usa muy poco el verbo hacer discípulo, es mucho más común en los evangelios seguir a Jesús o caminar detrás de Jesús. Y hay muchos modelos de respuesta al llamado. Cada evangelio da al discipulado su propia caracterización. Mateo enfatiza la demanda de perfección, sobre todo comparando con los fariseos a quienes llama hipócritas, no por no enseñar bien, sino por no llevar a cabo lo que enseñan. Entonces, en Mateo el discipulado es un modo radical de vida, también en la obediencia a la voluntad de Dios, como se le interpreta en este caso a través de Jesús. Acuérdense el sermón del monte. Cualquiera que diga tonto a su hermano ya lo mató, etc. Marcos especialmente enfatiza el hecho de que el fracaso y el discipulado no necesariamente se descalifican mutuamente.
Es decir, que en Marcos los discípulos varones, sobre todo, fracasan bastante. Las historias de discipulado enfatizan los siguientes motivos. Jesús se acerca a personas para que éstas se acerquen a otras personas. Jesús ve a seres humanos. Uno o una se convierte en discípulo no a través de ciertas condiciones de vida, sino por el llamado inesperado de Jesús. El llamado crea lo que demanda, no una decisión de la persona, sino el llamado es el que hace que la persona acepte o venga. El discipulado depende enteramente de la cristología, es decir, de entender a Jesús como el Cristo, el Mesías. Al ser discípulo, el servicio del Hijo del Hombre como humildad, servicio y pacificación se replica. En Lucas identifica a los 12 con los apóstoles y está interesado especialmente en la continuidad del discipulado en el periodo de la vida de Jesús y después, sobre todo, esa continuidad en Hechos. Y finalmente en Juan enfatiza sobre todo las expresiones amigo o amiga, especialmente los capítulos 13 y 15. La marca del discipulado es el amor, que es autoritativo en la iglesia. Análogo al envío del Hijo, los y las discípulas también son enviados al mundo. Sin ellos o ellas, el regalo de Dios al mundo que se hizo evento en la encarnación, no, en ellos, y ellas se perpetúa, quedó mal escrito ahí. Bueno, entonces ven, hay muchos modelos. Yo había pensado también, si el tiempo nos daba, que obviamente no es el caso, pensar en la mujer samaritana, que en realidad cree a partir del diálogo con Jesús, pero nunca es llamada oficialmente, nunca hay un relato de vocación, a pesar de que hay diálogo, etc. Bueno, si no hay más preguntas o comentarios, entonces para el viernes no sé si tienen alguna tarea. Carolina ahora los sábados tiene otra materia, entonces no nos puede acompañar, pero cualquier cosa ella les avisará. Hay una lectura de Elsa Tames, otra teóloga que a nosotras nos encanta, una mexicana que vive hace muchos años, estuvo muchos años en Costa Rica y ahora está en Colombia. Si no está ahí en la página, yo ahora, ahora no porque tengo un día largo, pero mañana en tu último caso la subo. Es una lectura sobre el movimiento de Jesús y las mujeres. Les va a gustar mucho. Ahí puede ser que aparezcan algunos nombres de nuevo que no conocen, pero bueno, intentaremos contestar las preguntas del caso. Bien, entonces, si no hay nada más, agarren un papel o la compu, lo que prefieran, y yo voy a poner el cronómetro, y les voy a dar un minuto por reloj, para que escriban o contesten qué es lo más oscuro, lo que menos se entendió, lo que requeriría más explicación, lo que hay que mejorar, lo que quieran de la clase de hoy. La clase, tanto las lecturas como la clase ahora. Justamente para ver qué no se entiende todavía y para ver qué se puede mejorar. ¿Listas? ¿Listo? ¿Tienen computador o papel y lápiz para empezar? Sí, pero no sé qué poner. Bueno, empieza a correr. ¿Y dónde lo escribimos? Podés escribirlo en la compu o en un papel, lo que quieras, o en el chat, lo que quieras. Ok. Ezequiel, ¿querés dejar de grabar? Podés dejar de grabar ya. Gracias. Entonces nos quedó el último texto que no llegamos a discutir y que la verdad que hoy ya no tenemos mucho tiempo y les pido disculpas porque me olvidé, pero es el texto de José David Rodríguez sobre la vocación, que es un texto que la enfoca desde otro lado. Primero la enfoca pensando en la población hispana latina de los Estados Unidos, a quien está dirigido el libro. José David es puertorriqueño, él vivió de chico acá en José Cepaz porque era profesor, su papá era profesor de la Facultad Luterana de Teología, después volvió a Estados Unidos, y entonces, bueno, es hispano, o sea, es latino o hispano, es puertorriqueño en Estados Unidos hace muchos años, con esa cosa entre ser y no ser parte de la sociedad. Y él escribe este libro en castellano para
personas hispanas en la iglesia luterana. Y él hace mucho énfasis, y eso era el otro elemento de esta clase que era muy importante y se me escapó, que es que del concepto teológico de vocación llamado que estuvimos mirando en la clase, con el correr de los años, especialmente hasta la Edad Media, hay un sobreénfasis en esa vocación para el llamado ministerial, a una vida consagrada, monja, monje, sacerdote, obispo. Eso es parte de ese crecimiento, digamos, posterior al Nuevo Testamento a lo largo de los siglos, desde la patrística en adelante, que va enfatizando un tipo de ministerio o de vocación por sobre ese otro concepto de vocación de todo el pueblo de Dios. ¿Mm? Que es lo que, por eso empezamos con este concepto de que en realidad la vocación y el llamado y el sacerdocio es a todo el pueblo de Dios, no solo a las personas que somos pastoras, pastores, diáconas, diácono, ministros, sacerdote en la Iglesia Católica, o lo que fuera. Es mucho más amplio. Con el correr de los siglos se fue enfatizando, sobre todo porque en la Iglesia Católica Romana la ordenación es un sacramento, y por lo tanto la persona ordenada tiene un estatus superior frente a Dios que la persona no ordenada, que no es nuestro caso, pero sí en el sistema sacramental católico. Entonces lo que Lutero notó fue que había una desmedida, un desmedido énfasis en la vocación solamente para el ministerio ordenado. Y entonces, o consagrado, digamos, porque las monjas no son ordenadas, pero son consagradas. Entonces, él tomó ese concepto de beruf, de llamado, en realidad de profesión, en el idioma común de la gente, y lo hizo un concepto fundamental de la teología luterana. ¿Qué quiere decir? Que como el sacerdocio es de todo el pueblo de Dios, todo el pueblo de Dios tiene una vocación o un llamado, pero no todo el pueblo de Dios tiene la vocación o el llamado a ser pastor, pastora, diácono, diácona, persona ordenada en la iglesia para una función ministerial. La vocación es a proclamar el evangelio mediante nuestra conducta como barrendero, como soldado, como maestra, tomando algunos de los casos que maestro, porque en la época de Lutero eran todos varones, ¿no? O hoy cualquier otra profesión masculina o femenina. Él hablaba de, por ejemplo, ¿puede un soldado ser cristiano? ¿No? Era una de las preocupaciones de él. Entonces, el concepto de vocación, por un lado, Lutero lo amplía a toda persona, y por otro lado, mantiene que hay una vocación al ministerio ordenado, pero no para todo el mundo, ni de mayor valor que el ministerio laico, digamos. Y esto es importante en nuestras iglesias, porque a veces la gente viene y te dice, ay, usted que está más cerca de Dios, ore. No, no estoy más cerca de Dios. Estamos todas las personas a la misma a la misma altura frente a Dios porque compartimos los mismos sacramentos, el bautismo y la Santa Cena, ningún otro. Porque creemos, porque Dios nos llamó a través del Espíritu, digamos, movió en nosotros la fe a través del Espíritu para acercarnos al cuerpo de Cristo, pero no estamos más cerca de Dios. En una sociedad tan permeada por el catolicismo, eso cuesta que la gente se lo saque de la cabeza, pero me parece que es una de las contribuciones importantes que puede hacer nuestra iglesia. Y por eso también estamos haciendo tanto énfasis en que el ministerio de nuestra iglesia es diversificado. Hay un ministerio pastoral, y lo ha habido por años, y seguirá habiendo, pero hay una cantidad de otros ministerios. El desafío es que la iglesia los reconozca como ministerios. De hecho, ustedes están ejerciendo un montón. Sandra como en la educación cristiana, Reni en la presidencia de la congregación, Ian, no sé qué haces exactamente, pero por lo menos sé que estás en el consejo de tu congregación. Quizás cada tanto prediques, no sé, no conozco detalles. Gabriel algún día, si se acerca más, la pondrán a discernir sus dones, y así sucesivamente. Hay muchos dones. Y la idea justamente de ANCOM es preparar
para ese ministerio diversificado que es parte de nuestra esencia o de nuestra identidad eclesiológica, es decir, nuestra identidad como iglesia. ¿Sí? Que somos como iglesia, somos un pueblo de sacerdotes que discierne distintos ministerios, algunos consagrados y otros no, algunos para trabajar dentro de la iglesia y muchos para trabajar fuera de las paredes de nuestra iglesia, el ministerio en la docencia, el ministerio en los barrios, la abogacía, los derechos humanos, la diaconía, pero cantidad de ministerios donde Dios nos llama. Así que bueno, nuestro desafío es encontrar esa vocación a la que Dios nos ha llamado para ponerla en práctica allí donde Dios nos llame, sea una vocación pastoral o no, o ministerial. Así que qué bueno que se acordaron de esa lectura de José David Rodríguez, porque miren qué importante todo lo que me estaba olvidando ya. Perdón por la hora, llevamos 15 minutos casi de retraso, porque me olvidé de esto. Pero bueno. De los verdugos hablaba Lutero, ¿no? Sí, también. De la vocación cristiana de un verdugo que tiene que seguir siendo cristiano y cumplir con su trabajo. Sí, sí, porque tenía que valorar también la vocación laica, ¿no? Claro. Justamente. Bueno, vayamos terminando, así no se nos hace tan tarde hoy, pero podemos, en todo caso, podemos usar alguno de los foros de la clase o retomarlo el viernes o volver a conversar en la próxima clase o por WhatsApp, lo que prefieran. Que Dios los y las acompañe a ustedes acá presentes y al resto de la clase, que después miren la presentación, que nos haga felices con nuestras vocaciones, que nos den las herramientas para poder seguirlas, porque vamos a ser felices aunque no nos vaya siempre bien, eso seguro. Seguro, seguro. Que tenga una gran semana, muchas bendiciones y nos vemos el viernes con Carolina. Igualmente, lindo fin de y bendecida Buen semana. fin de, esta tarde hay estudio bíblico presencial e híbrido, es decir, por internet, quien quiera sumarse. La mujer que amó demasiado, que amó mucho, no demasiado, que amó mucho. ¿En qué horario, profe? Si vas a Malaber a las 4:30 para sentarte a tomar café. Si te conectás por internet a las 5. Ok. Si no tenés el link, mándame un WhatsApp y te lo paso. Bueno, gracias. Así que, Lucas 7, creo que 7 u 8, lo preparó Carolina, yo miré algunos textos. La mujer que unge a Jesús con y después con sus lágrimas, seca las lágrimas con su pelo. Y es criticada por Simón el fariseo. Hablando de mujeres. Bueno, gente, hasta la tarde o hasta la semana que viene o hasta cualquier momento. Gracias, Ezequiel, por la grabación y por acompañarnos, y nos vemos la próxima. Gracias. Besito.